Y a su vez, si surgen nuevas preguntas, además de la que vamos a responder, pueden abrir el micrófono tranquilamente o escribir en el chat. Bueno, en primer lugar tenemos a la contadora Adriana Nasso, que es consultora y autora de negocios, y ella tiene mucha experiencia en lo que es pymes industriales. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes siempre. Muchas gracias. Gracias por sumarte a esta propuesta. Para empezar, bueno, justamente hablando de pymes industriales, queríamos preguntarte desde el punto de vista de lo que es inversión y financiación productiva, las pymes industriales, en este contexto, octubre 2025 en Argentina, con altas tasas de interés y limitaciones al hacer crédito y a divisas también. ¿Cuáles son las principales barreras que vos crees que frenan la inversión en bienes de capital y tecnología en las pymes industriales? ¿Y cuáles son las líneas que para vos existen de financiamiento o instrumentos, como por ejemplo leasing o algún crédito de un proveedor, que les permita ser más efectivas a las pymes del 2025 para que puedan modernizarse desde el punto de vista de la capacidad productiva y ser más eficientes? En primer lugar, la inversión se frena con la incertidumbre, siempre. Entonces, porque hasta la micropyme deja de invertir en la compra de materia prima o en el cambio del vehículo. Y el otro factor son los altos costos de los bienes de capital, ya sea tecnología, maquinaria, nacional, importado. Es muy alto para una pyme, una micropyme hoy de la Argentina. La financiación principal hoy en este rubro es el cheque de tercero, el ICHEC, el cheque físico de tercero, el PASE. El problema que se está viviendo en estos últimos meses es que hay un índice de rechazo que ha subido y eso corta las cadenas de pago. O sea, es un dominó. Y las pymes históricamente se han financiado con la familia, con los amigos, con los bancos en líneas básicas. Y después el problema es que entra en el financiamiento con el descubierto o dejando de pagar impuestos y sabemos que es grosso, ya sabemos cómo termina ese camino. Entonces, es un tema muy particular de cada rubro, pero a su vez en cada pyme se manejan de distintas maneras. Hay algunos bancos que están dando líneas de préstamo, pero principalmente los regionales em, bancos que sacan líneas específicas para un determinado objeto. Y después lo otro que tenemos son la Comisión Nacional de Valores, que tiene el descuento de cheques, pymes, los pagaré digitales, que no está muy publicitado, pero existe, o las sociedades de garantía recíproca, que son las que avalan a las pymes, que eso realmente es una gran salida. Pero ya sabemos que los préstamos bancarios, mínimos un 50% anual de tasa, mínimo para clientes y bajo determinadas condiciones. Y lamentablemente no existen préstamos a largo plazo o baja tasa. O sea, todo lo que es capital de trabajo, la maquinaria, el depósito, renovar una flota automotor, pensar en una logística diferente. Eso hoy está cerrado. Y las que están abiertas, no todas las micropymes, pymes industriales pueden acceder a esos créditos porque los requisitos normalmente son importantes para cumplimentar garantías, avales, papeles, balances, contabilidad, impuestos, o sea, tienen que estar en una situación muy cómoda para poder presentar un legajo en el banco. Entonces, ahí estamos complicados. Y lo que es factura de crédito electrónica, me viene a la cabeza ahora, viste que algunas hablan de que se la pueden Sí, descontar y eso, no sé si está sí, tal funcionando cual. tanto en lo que es el mercado de valores, pero porque me ha pasado que tengo No, clientes que tienen 6 meses, digamos, por ejemplo, voy a claro. decir el nombre de una empresa, Pecom, No, está yo con creo pago de que 6 meses, sí, se demora sí, en los sí, pagos, y con factura de crédito electrónica y las pymes que tienen que cobrar no están cobrando porque tampoco están pudiendo acceder al descuento de la factura, ¿no? exacto, exacto. No, no es una herramienta que veo que se esté usando realmente. O sea, lo básico hoy es cheques de terceros, descuento de cheques y después, lamentablemente, el descubierto o la falta de pago de impuestos. O sea, lamentablemente es esa es muy básica la financiación, es muy de corto plazo y costosa. Y encima no hay moratoria de nada, de ARCA,
Por ahí creo que Arba sacó alguna y Agip también, pero digo, Claro. Arca no Y, sacó y nada. además siempre se especula con que dejar de pagar los impuestos es lo más barato. Y no sé si hoy es lo más barato porque AFIP, Arca, está haciendo embargos cada vez más cortitos. O sea, deudas de hace 3 meses ya están con los embargos, que antes pasaban años. Entonces hay que tener en cuenta que ese camino es peligroso. No, lamentablemente esa es la realidad, sí. Es una Así realidad. es. Esperemos que todos sabemos que en periodos de elecciones hay recesión, incertidumbre, es un mal argentino. Bueno, esperemos que esto se encamine en los próximos Exacto. meses. Y lo que es la Puedo, producción, sí, sí, Lidia, sí. no, quería acotar algo a lo que ella decía, que es un camino peligroso. Además, les cuento por propia experiencia, porque lo veo en los clientes, cuando se dejan de pagar, no solamente son los embargos, sino que también toma la arca otras penalizaciones, como no Exacto, poder hacer determinadas transacciones, sube el riesgo que ellos marcan a través de determinados parámetros. Entonces eso no es El negocio, CIPER de porque Arca, suben decía. las tasas Sí, de interés, es lo sí. que, lo que vos estás diciendo, Adriana, y eso ah, es peligroso, muy es muy peligroso. peligroso. Sí, sí, tal cual, totalmente. Pero quería acotar este tema que hace Arca, que es la de cortar ciertas, digamos, no digo beneficios, pero ciertas facultades que tiene el contribuyente que se las van cortando por falta de pago, ¿no? Exacto. Y pensaba, digo, volviendo a las pymes justamente productivas, por ahí otro día escuchaba el caso de Grimaldi, ¿no? Pensando en la producción y en cuánto se puede, pues sí, bueno, por ahí muchos hicieron eso pensando en el 2024, planearon su producción 2025, ¿no? Y dijeron, bueno, el caso de Grimaldi lo escuché personalmente porque lo comentó en una entrevista y decía, y bueno, nosotros en función 2024 dijimos, primer semestre de 2024 no se vendió mucho, tercer trimestre de 2024 se vendió un poco más, y cuarto trimestre de 2024 explotó todo. Entonces, explotó en el sentido de que vendieron un montón. Entonces, en base a esas ventas de 2024, Grimaldi proyectó su producción 2025. O sea que se estoqueó bastante pensando que fin de 2025 iban a vender a full. Y ahora les pasa que tienen el stock parado, no pueden Exacto. colocarlo, entonces decís, bueno, ganaron y no, si en realidad produjeron antes todo pensando que iban a vender más y al final tienen el stock parado. Y no lo van a liquidar tampoco porque por Sí, ahí ellos pierden, liquidándolo no salen ni hechos siquiera, ¿no? Así que, exactamente. Sí, sí, Lo que es pasa, un claro, lo problema. que pasa con respecto al tema de los stocks, que también es un punto muy delicado. ¿Por qué? Porque vos tenés un capital inmovilizado. Entonces, si no lo haces circular, ese capital te va comiendo, digamos, de pronto la utilidad. Entonces, obviamente, ese tampoco es un buen camino para seguir, ¿no? Es así. no, tal Exactamente, cual, tal cual. exactamente. Es así. Además, estamos realmente, creo que entrando también, más allá, no hablo ni toco el problema, digamos, político, pero en una profunda recesión, que se ve a todos los niveles y en todas las empresas y en todos los lugares. Yo que estoy en el sur de Argentina, también lo veo, ¿eh? O sea, Sí, hay una recesión, más allá de que esta sea una zona que se mueve a través del turismo, el comercio tiene una recesión muy importante. Así que así bueno, es, es preocupante. así Sí, es. sí. Y Adriana, con respecto a la competitividad, bueno, siguiendo con las pymes industriales, frente a importaciones y cadena de valor, que es otro capítulo, ¿no? Si bien hay apertura, para eso, la apertura siempre puede generar desafíos para las pymes industriales porque salen a competir con los que vienen de afuera. Sí, sí, Eso también a veces, o debería impulsar la eficiencia, decir, bueno, también vienen a competir los de afuera a menores precios, yo tengo que eficientizar mi pyme, decir, bueno, cómo mejoro los costos, la calidad productiva, para competir contra esos bienes importados, y cuál es la estrategia que tienen que tener en cuenta lo que es la integración de las cadenas de valor, tanto nacionales como regionales, para poder generar economías de escala y asegurar la demanda de sus productos. en algunos rubros escuchamos que no pueden competir por calidad, otros por precio y otros por logística y otros por las tres cosas. Y es momento de grandes replanteos. Para decisiones necesitas datos, siempre. Y quizás, bueno, yo pondría precio y calidad por un lado y logística por el otro. En precio y calidad.
tenés que trabajarlo internamente, porque ya no es época de poner el precio sin revisar los costos. El precio tarde o temprano te lo pone el mercado. Ya no podés vender al precio que a vos te cierra. Se murió ese mercado, salvo determinados productos, por supuesto, pero el trabajo de análisis de costos y de ineficiencias tiene que existir y es para lograr el beneficio. Es la única forma de competir. Y no se puede postergar la implementación de ese análisis porque no podés dejar de tener un presupuesto financiero y otras herramientas que se pueden adaptar en las pymes. Generalmente vos le hablas a una pyme de esas herramientas y parece como que fuera para grandes empresas. No, no. Todas las herramientas se pueden adaptar a una pyme. Lo que no se puede dejar de mencionar es el tema de la incidencia de los costos. Es terrible. Los impuestos provinciales y municipales tienen una incidencia en los productos muy alta y contra eso no puedes hacer nada. Y es un tema fundamental en la cadena de valor porque lo sufren todos en esa cadena de valor. Y la logística, en la Argentina la logística es muy cara, muy cara. Y ahí también lo tiene que trabajar el Estado a nivel nacional, provincial, municipal. Los envíos a distintos puntos del país pueden llegar hasta duplicar el costo del producto. Entonces, vos tenés una estrategia de apertura de venta, voy a ser más agresivo, voy a competir con el exterior, y no puede ser que te mandar desde la provincia de Buenos Aires a Río Negro, te salga 2, 3 veces lo que sale el producto. Eso es un drama. Para la Argentina grande, extensa, es un drama. No lo puede resolver el tienen que esperar que se resuelva a nivel nacional, provincial, municipal, como la parte impositiva, que son dos temas que lo dejan fuera de mercado. Y ¿Y a hay vos un y a trabajo vos te interno. parece, a vos te parece, Adriana, que habría que haber una regulación dentro de la logística? Porque eso que vos estás diciendo es algo muy importante y se sufre acá en la Patagonia, porque justamente Claro, el costo que tiene el traslado de los productos es lo que encarece todos sí, los claro, productos. claro. Absolutamente lo que decís, 100% cierto, pero ¿a vos te parece de qué manera eso se podría corregir? Cuando escuchás a productores del interior, lo que te dicen es, yo si tuviera trenes, por ejemplo, una línea ferroviaria como existía hace 100 años en la Argentina, trenes de carga, yo tendría menos costo, porque sacar un camión a una ruta en mal estado, con los costos que significan para el transporte automotor, mantener un transporte automotor en buenas condiciones hoy, es muy caro. La utilización del tren en los países tan extensos, trenes de carga, bajan los costos, pero es algo que no lo vimos en los últimos 30 años y creo que vamos a tardar en verlo. No tenemos aviones, no tenemos tampoco carga en aviones, tendríamos que tener líneas aéreas que llegaran de carga a todo, no solamente a los lugares turísticos, sino pensar en los lugares de abastecimiento. Y eso tampoco lo tenemos y también es costoso. Entonces, realmente yo no soy una experta en transporte, ni mucho menos. Habría que sentarse con gente que ha estudiado este tema a ver qué propuestas pueden tener que afectan a las pymes. Ni hablar de que no es mi tema, pero la logística agropecuaria está pasando por un momento terrible. Entre las inundaciones, el problema de los transportes y el problema de las rutas totalmente anegadas, hace casi imposible el comercio. Ahí Karina dice con drones se podría solucionar. ¿Quieres comentar, Karina? O desarrollar un poco Perdón, más no la te escucho. idea. Karina decía con drones se podría solucionar, puso en el chat. Si querés Sí, tal comentar cual. o más, Cuando yo dale. hablaba del transporte en avión, o sea, toda la logística aérea, bienvenida sea. El día que nosotros podamos tener autos autónomos y drones que te dejen en el patio de tu casa la mercadería que pediste a 3.000 kilómetros, bueno, estamos hablando de otra cosa.
pero estamos hablando quizás de productos que no podés transportar uno a uno, materias primas, productos en proceso, y ahí es complejo hoy en la Argentina con la tecnología que tenemos. Totalmente. Y ahí yo pensaba, viste, muchas pymes grandes, digo, estoy hablando de marmolerías mayoristas, por ejemplo, que he escuchado que Por están, o sea, que ejemplo, producían acá, producen acá todavía, pero empezaron a importar de China, o creo que de China, sí, por el tema de que, bueno, o sea, para competir, o sea, ellas mismas siguen con su línea de producción, pero a su vez importan, porque si no, tampoco pueden competir con lo que hay, viste, con lo que viene de afuera. Es como que exactamente, terminan agregando esa línea de negocio de que compiten con sus mismos productos, pero no les queda otra. exactamente. Y ni Mm. hablar de las provincias fronterizas que les conviene más ir a comprar a Chile, a Brasil, a Paraguay, porque es más barato y con un costo de entrega mucho más fácil, porque tienen formas de entrega i- internacionales por courier que les resuelven los problemas. Desde un repuesto de una máquina, por ejemplo, un repuesto de una máquina que en Argentina no tenés, importar ese empresario pyme es un dolor de cabeza. Es más Sí. fácil importar ropa de China que un repuesto de Brasil. Y eso Increíble, también ¿no? influye Increíbles. en la productividad. Mm. Increíble que están tan cerca de Brasil sea más complicado eso. Claro. Mm. Así que Y con bueno, respecto, Ni que esto hablar para... con la sí, explosión que hay con Temu, con Claro, estas cadenas, estas plataformas que son Temu y Shein, que viene todo de China. exactamente. Y que para un cordobés es más barato comprar zapatillas por Shane que comprarlas en Buenos Aires y que se las manden por envío. totalmente. Sí, sí, así es. Y con respecto a la gestión de la eficiencia operativa de las pymes industriales y la tecnología, o sea, lo que es la industria 4.0, la productividad es fundamental, obviamente, pero dejando de lado el factor costo laboral, que es un tema no menor, ¿cuáles son los dos principales cuellos de botella o ineficiencias operativas que vos ves que son las más comunes que afectan el rendimiento de la pyme industrial argentina? ¿Y cuáles crees que serían los pasos iniciales y rentables que podría dar una pyme para incorporar esa tecnología de industria 4.0, como que se llama monitoreo de datos, automatización de procesos, sin requerir una inversión millonaria, ¿no? Sí, siempre estamos hablando de sin dinero. Si es pyme, tiene que ser sin dinero. El costo laboral, no me voy a meter en temas legales de los costos laborales y costos previsionales, pero hay un costo que no se contabiliza que es muy importante para una pyme, que es, a ver, ¿cómo lo explicamos rápidamente? El mercado laboral que tiene la pyme tiene graves deficiencias de educación y patologías de salud que traen diversas que afectan la producción. Eso tiene inasistencias, falta de comprensión de texto, abandono de enfermedades inculpables recurrentes y no puedes hacer nada con eso. Entonces, si vos tenés una proyección de producción y, y de los 5 días laborales en la fábrica, no tenés a todo tu plantel o no lo tenés con la atención que tienen que tener, es muy difícil tener una buena producción competitiva. Ese es un costo laboral silencioso, no contabilizado. Y lo que yo veo que es políticamente incorrecto mencionarlo. Ejemplos, tenés un empleado que es adicto. Vos no podés hacer nada legalmente, pero vos sabés que está manejando una máquina bajo los efectos del alcohol o la droga, ¿y qué haces? ¿Lo suspendés? ¿Le seguís pagando el sueldo? Ya tenés una persona menos, una persona que tiene desnutrición o tiene enfermedades, las atiende, por más que tenga la obra social, pero hasta por un tema cultural. Falta, se enferma, ¿qué haces con esa persona? A veces nos reímos con el tema de inteligencia artificial. Muchachos, en las pymes tenemos que empezar con lo más básico. Tenemos que saber que cuando vos le entregás una planilla de producción, el empleado sabe sumar, restar o puede comprender el texto.
Es dramático lo que estoy diciendo y hasta parece exagerado, pero se ve y se ve con más frecuencia. Y eso es un costo que no se puede pasar por alto. Bueno, dejemos eso. Eso te genera cuellos de botella en la producción. Vamos a dejar ese tema, que es un tema delicado y para otras charlas. Después, por ejemplo, el gran problema que hay en las pymes es la falta de planificación de la producción. Y vos decís, no, pero yo soy una pyme. Bueno, más que nada, planificar la producción. No puede ser que tenés pedidos parados y vos decís, bueno, y la orden de producción no hay. Y los insumos que necesitabas para la producción, ¿dónde están escritos? No, no lo tengo en la cabeza. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué se frenó ese pedido? No, porque se me rompió la máquina ¿y a quién le avisaste que se te rompió la máquina? No, se lo dije a fulanito que le diga a menganito que vaya a la ferretería y compre el repuesto. Chao, un pedido atrasado puede ser un pedido perdido. No, nos quedamos sin stock. ¿Cómo que te quedaste sin stock de materias primas? Si vos ya sabías que tenías ese pedido, aprobaste el pedido, sí, pero no me di cuenta, no, lo tenía mal el stock, entonces no me di cuenta que en realidad no tenía la cantidad que necesitaba. Bueno, eso es de todos los días en todas las pymes industriales en la Argentina, que no han tomado conciencia lo costoso que es no tener una planificación de producción. Entonces hay un momento que no tenés la cobranza que estabas esperando y cuando te pones a pensar por qué no cobraste es porque no entregaste. ¿Y por qué no entregaste? Porque quedó parado en alguna parte de la producción. Y eso es plata. Y un cliente insatisfecho es un cliente perdido seguramente en estas épocas. Eso es un tema para trabajar fuertemente y hay herramientas sin inversión. Se puede innovar todos los días de a un paso. Eso tendría que ser el lema en las pymes. Se puede innovar todos los días pasito a pasito. Hay herramientas hasta gratuitas para poder hacer una orden de producción, un control de producción, un stock o quizás no gratuitas, pero de bajo costo. Y automatizás un proceso de administración o de administración comercial o de administración industrial. Por ejemplo, el método Kaizen, que todos Toyota nada más. No, los japoneses lo inventaron cuando salieron de la guerra y tenían un tallercito y tenían un país devastado y tenían que hacer algo para poder competir. Entonces inventaron el método Kaizen, que no es ni más nada que una herramienta para la mejora continua todos los días de la producción. Ellos decían, ellos convirtieron esas pymes, ese taller familiar en una pyme competitiva, diciendo que todo problema es una oportunidad para mejorar. Y hay que rescatar ese valor de todos los días tratar de mejorar algo pequeño con las herramientas que tenemos a mano, no grandes inversiones. Después, por ejemplo, hay algo que se llama las 5S. Y vos decís, no, pero eso es una cosa. No, es lo que hacemos en nuestras casas todos los días: seleccionar, ordenar, limpiar, mantener, automatizar. O sea, si vos te pones a pensar lo que vos haces todos los días en tu vida, ¿por qué no aplicarlo en una fábrica? Para que esté todo, sepa, esto es peligroso, sáquenlo de acá, esto hay que cumplimentarlo, esto ponelo de ese lado que es mejor para producir, esto te evita fallas en la producción. Hay tantas pequeñas cosas que sin dinero se pueden hacer, es muy importante. Y después, bueno, tenés, eh, hay métodos, no lo querés hacer con tecnología porque no tenés acceso, no la manejás, bueno, manualmente, lo que se llama el Canvas, ¿no? El método Canvas, para visualizar un proceso. Bueno, hacelo con un cuadernito con colores. ¿Cómo están tus pedidos? ¿Cómo está tu producción? ¿Cómo están las entregas? Visualiza todos los días, te ahorras mucho tiempo. Si todos trabajan, un dibujito, este está por entregar, este estamos al 50%, este estamos al 20%, nos ahorraríamos tantos dolores de cabeza con eso. Y bueno, ese es un ejemplito chiquito. Inversión se puede mejorar la producción. Eso es innovación interna.
es lo que salva a la pyme. Innovación interna. Incorporemos el concepto. Innovación interna, soluciones del día a día. Ese es el desafío. Sin innovación interna no, no avanzan, se estancan, se mueren. Sin innovación, la innovación interna tiene que ser sin inversión externa, sin plata, sin inversión externa, hacer una innovación interna con lo que tengo. ¿Qué tengo? Bueno, con esto tengo que mejorar. Yo creo que es lo que va a salvar a las pymes hoy. No podemos Famoso, un poco dejarlo. yendo a la distancia, pero salvando la distancia de la palabra, pero como el famoso lo estamos con el hambre de Argentina, que siempre le encontramos la vuelta a todo, ¿no? Como Exactamente. para, sí. Pero hay que pensarlo seriamente. O sea, hoy tengo que resolver, lo tengo que resolver de alguna manera. No tengo computadora, me compro un cuaderno y hago un proceso en el cuaderno. Mañana me voy a poder comprar una computadora, pasado voy a poder tener un sistema que lo automatice el proceso, voy a poder enseñar a la gente, voy a poder capacitar a la gente para que lo haga. Paso a paso voy a poder ir resolviendo cosas sencillas, pero que hoy salvan una pyme. Así es. Clarísimo, Adriana, muchas gracias por tu aporte No, y por bueno, favor. todo el pymes industriales quedó muy claro. Ahora vamos a pasar al rubro seguros con Paula. Paula es abogada, especialista en accidentes de tránsito, derecho civil, derecho laboral, accidentes laborales, sucesiones y amparo de salud en su estudio Núñez. Paula, gracias por estar aquí y te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, aparte de seguros, voy a hacer un pequeño comentario sobre la materia laboral de estos días, porque, como ustedes saben, hubo una reforma a través de lo que se llama la ley de bases. ¿Y qué significa, qué pasa actualmente con esa ley, esa ley de bases que modificó la ley de contrato de trabajo? Voy a hacer una pequeña reseña como para más o menos sepan de qué estamos hablando. Con esa ley de base se incorporó alguna figura como el colaborador, que no voy a hablar en sí del colaborador, pero es una forma de tener a alguien que ayude en la pyme sin que tenga la misma carga de una persona que está en relación de dependencia. Es una figura un poco polémica porque puede traer problemas a nivel judicial, digamos. Es un poco polémica porque tiene que tener independencia, se tiene que probar que realmente son como dos, como si fueran empresarios independientes, que no hay ningún tipo de subordinación. Es una figura polémica. Después lo que aparte trajo esa ley de bases es la derogación de todas las multas por empleo no registrado, por lo cual si no tengo registrada, si una empresa no tiene registrado a una persona, ya no rigen más las multas, mal llamadas multas. Son indemnizaciones agravadas. Quiere decir que si no tenés registrada a una persona, había un dinero tasado que se pagaba por no tener registrado. O sea, se probaba la no registración de pagar la multa. Siempre y cuando se mandaba un telegrama, bueno, un telegrama a la FIP informándole, primero había que intimar al empleador y después informar ese mismo telegrama a la FIP, y si se probaba el empleo no registrado, daba lugar a esa multa. Ahora eso, a esa multa o indemnización agravada. Eso ahora ya no está vigente, pero eso no quiere decir que el trabajador no pueda reclamarle por estar no registrado. El problema es que ahora tiene que probar el daño. ¿Qué quiere decir? Que esa no registración le produjo un daño. Si es una persona joven que tiene 20, 25 años, que no está registrado 4 o 5 años, no va a tener tanta incidencia. Pero ¿qué pasa si es una persona que no estuvo registrada 20 años y es una mujer y tiene 60 años? Sí va a poder, ahí va a poder probar el daño y va a ser mayor todavía ese daño que lo que establecía esa indemnización tasada o mal llamada multa. Es cuestión de que lo tiene que ir a juicio y probar que por la no registración no va a tener derecho a un haber jubilatorio. Entonces ahí hay fallos actuales donde dan lugar a ese daño siempre y cuando se pruebe el perjuicio. O sea, para probar el perjuicio hay que probar todos los presupuestos de la responsabilidad. Entonces, en ese caso, va. Después, bueno, se hizo más extenso el periodo de prueba, que eso también puede ser más, que antes era menos, después por convenio colectivo puede ser más.
Y bueno, esas fueron las modificaciones más grandes que se hicieron. Lo que más incidencia tuvo tiene que ver con las mal llamadas multas o indemnizaciones agravadas. Entonces ya tampoco antes si uno intimaba a que le entregaban los certificados de servicio y no se lo entregaba, había una indemnización agravada, cosa que tampoco está ahora. Así que eso es como que se hizo un poco más ágil, siempre y cuando esta ley se aplica siempre y cuando sea despedido con posterioridad a la promulgación de la ley de bases. Todos los juicios anteriores o que hayan sido despedidos se rige por la ley anterior. Ahora hay como un vacío todavía porque no hay ningún pronunciamiento de la Corte. ¿Qué pasa si yo planteo que la ley de bases es inconstitucional? Porque no va en contra de los tratados internacionales, en contra de los tratados que se firmó con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Todavía no hay nada, no hay ningún fallo de la Corte con respecto a eso. Lo que sí hay es que siempre hubo polémica, y que es actual polémica, es con respecto a los intereses de las sentencias en materia laboral, que eso es lo que siempre dicen como que genera mucho miedo en la pyme. Que, por ejemplo, yo tengo una sentencia de, no sé, 1.000.000 de pesos, pero si es de hace 5 o 6 años atrás, con los intereses que se establece, puedo llegar a tener que pagar 20 millones. Esa es la realidad. Puede pasar. Tampoco hay un fallo de la Corte Suprema actual que fije un criterio para decir qué se aplica, porque la Corte lo que hizo en 2024 fue decir, no se puede aplicar ni el SER, no se puede aplicar el SER porque el SER no es una tasa de interés, sino que se está actualizando la deuda. Entonces, dijo eso y volvió a la Cámara Laboral para que la Cámara determinara cómo iba a actualizar los montos. Y la Cámara Laboral lo que dijo, bueno, no es un interés el SER, pero ¿qué hago? Entonces, como ya la ley de convertibilidad que me daba la posibilidad de actualizar los créditos quedó en desuso, porque ya ahora hay inflación, declararon inconstitucional los artículos de la ley de convertibilidad donde costaba la prohibición de indexar, por lo cual siguen aplicando en Cámara el SER y los otros índices. Ahora, todavía falta un fallo de la Corte. Imagínate que todos los empleadores que pueden, está el recurso extraordinario en la Corte esperando, pero bueno, todavía no hay un pronunciamiento que unifique, que diga, bueno, es esto lo que voy a aplicar. Entonces, a veces depende de qué cámara o en qué fuero estés, te aplican un interés o te aplican otro. Entonces, es un poco de caos. Entonces, como que no hay tanta previsibilidad sobre según dónde caiga, qué interés te van a aplicar. Yo lo que recomiendo a los empleadores y a los clientes que son demandados es que traten de arreglar en la instancia de conciliación, siempre y cuando sea razonable, porque evitan dilatar en el tiempo una sentencia que después van a tener intereses altos. Esto te digo en capital. En provincia de Buenos Aires es otra cosa también porque, bueno, imagínate que en provincia de Buenos Aires no solamente hay un montón de jurisdicciones, tengo Avellaneda, San Martín, San Isidro, y cada uno tiene un criterio diferente, lo mismo que en el caso que ahora vamos a hablar de las ART. Bueno, ustedes saben que toda persona que contrata un empleado tiene que tener un seguro de ART para evitar dolores de cabeza, porque el día de mañana puede tener un accidente y va a tener que pagar con su propio, con su propio patrimonio. Asimismo que cuando una persona tiene trabajadores no registrados, imagínate que el juicio lo hacen contra la RT por los registrados, pero si no están registrados, van a demandar también al empleador por la parte que no tienen registrado. Por lo cual, hay muchos casos que se inician la demanda también por el empleador, porque la RT va solamente a pagar por el sueldo que tienen registrado. Eso es con respecto a la RT. La importancia también, les digo, de hacer el examen preocupacional para evitar, como habló recién, que tengan algún antecedente, por ejemplo, de drogodependencia. Entonces, vos tenés un examen preocupacional
y ya sabes todo, y aparte si después te viene con una enfermedad, vos tenías un examen preocupacional que tenía algún antecedente, ya con eso te cubrís que no te pueda venir a decir que fue por el trabajo. Igual, actualmente, todo lo que tiene que ver con accidentes laborales y enfermedades profesionales tiene un trámite previo ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, donde ahí tienen que pasar todo un procedimiento administrativo antes de llegar a juicio. Pero ¿qué pasa? En el procedimiento administrativo generalmente ofrece muy poco. En el caso de tener empleo no registrado, hay que plantearlo también o sea, el trabajador lo tiene que plantear ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ante la comisión médica, y después eso pasa, una vez que se lleva un dictamen médico, eso no, si es bajo, hay que judicializarlo. Pero es una revisión de lo que se ve en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por eso siempre hay que plantear todo en la superintendencia. Después recomiendo hacer todos los exámenes periódicos. Si, por ejemplo, el trabajador se ausenta por mucho tiempo por alguna enfermedad, hay que hacerle otra vez un examen cuando se reincorpora, generalmente cuando hay mucho tiempo de ausencia. Bueno, eso tiene que ver más con la seguridad, higiene y con la prevención que hay que hacer. Por supuesto, también utilizar todo lo que tiene que ver con la prevención y con los elementos necesarios para prevenir accidentes, porque bueno, eso también es causa quizás algún rechazo por parte de la RT y que después lo tengas que cubrir vos. Ahí, Eh, perdón, Pablo, que pasa mucho en las pymes, que la gente en las pymes, dicen, tenés un empleado en la pyme y viene desempleado y te dice, porque fulanito que yo conozco, amigo mío, trabaja muy bien, y lo trae a la pyme y no se le hace todos esos exámenes ocupacionales ni nada, porque es amigo de uno que ya trabaja dentro, ¿viste? no, no. Entonces pasa eso, muchas veces pasa así. Sí, No, no, tal hay que cual. hay que hacer todos los exámenes preocupacionales para evitar que pueda tener algo. Imagínate el caso que planteó de una persona que consume sustancias. En un examen preocupacional tendría que salir, digamos. ¿No está prohibido por ley pedir ese tipo de examen? Y pero si vos le haces preguntas, te vas a dar cuenta. Si vos le haces un test psicológico, te vas a dar cuenta si la persona consume o no consume. En- en- Hay test que vos te hacen, por ejemplo, no sé, de dibujar de los dibujos, ¿viste? El test los test que hacen del psicodiagnóstico, y ahí salen si la persona se hace. O sea, es claro que va a salir. Vos me decís si no le puedes obligar a sacar sangre, por ejemplo, para el HIV tiene que dar el consentimiento, eso sí, pero después los otros, en los test, a veces uno se asombra de lo que sale en los test psicológicos, esos que te hacen dibujar la persona bajo la lluvia, cómo dibuja la casa, salen cosas que vos decís, no, 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 es impresionante las cosas que salen de ahí. Bueno, y con respecto a la RT, también pasa lo mismo en el sistema laboral. Hay en Ciudad de Buenos Aires, bueno, ahora hay una polémica porque la Corte determinó que el tribunal, que después de la Cámara Laboral, Nacional Laboral, hay que ir al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hay una instancia más. Por lo cual, vos terminás en la Cámara, lo que la Cámara dice no es definitivo, antes ibas directamente a la Corte Suprema, ahora tenés que pasar por el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, determinó como que hay una instancia más. Y bueno, y por ejemplo, con respecto a una misma norma, que es lo que tiene que ver con la actualización del crédito que tuvo del trabajador que tuvo el accidente de trabajo, hay criterios diferentes. En Ciudad de Buenos Aires se aplica algo, al otro día salió un fallo del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, que hay un decreto que establece que se actualiza por RIPTE, que es constitucional, y en Provincia de Buenos Aires en julio, el mismo decreto, la Suprema Corte dijo que era inconstitucional. O sea, Claro. o sea que si vos vas Es a muy litigar, difícil así, es muy sí, difícil. Ujú. si vos vas a litigar, sos abogado de trabajador que tuvo un accidente laboral, tenés que fijarte cómo vas a poner no es que es tan claro, cómo vas a plantear la norma, si la vas a plantear que es constitucional, porque aparte
un caso, uno plantea que es constitucional el decreto porque lo estaban aplicando. Vino la Corte y dijo que es inconstitucional. Entonces vos tenés que presentar en los procesos donde vos dijiste que era constitucional un planteo diciendo que es, como la Corte dijo que es inconstitucional ese decreto, plantea la inconstitucionalidad de otra norma para que el empleador no cobre para que el trabajador no cobre 2,50 mangos. Esa es la realidad. Es muy difícil si no hay un criterio unificador. Una norma no puede ser constitucional para alguien, inconstitucional para el otro, como que no hay un criterio. Aparte, ¿dónde está la igualdad? El trabajador tuvo un accidente, si es en Capital Federal, le van a... Porque hay mucha diferencia entre el RIPTE, actualizar por RIPTE, y actualizar por tasa activa. Ustedes, bueno, que son contadores sabrán más que yo. Hay mucha diferencia en los números, porque las tasas de interés son, ahora subieron, pero estaban siendo muy bajas. Y el RIPTE quedó en un nivel intermedio y el SER muy arriba, porque el SER mide la inflación, es lo que más mide, o el IPC, que mide la inflación. Si uno tiene en cuenta cómo el RIPTE se mide con los sueldos no variaron tanto, pero la inflación que se mide con el IPC o con el SER es superior al RIPTE y a la tasa activa mucho más. Entonces, un trabajador quizás una indemnización por RIPTE le da, no sé, 10 millones, por SER le da 15 millones y por tasa activa le da 4 millones. Es mucha la diferencia. Entonces, eso es bastante perjudicial para el trabajador. Pero bueno, con respecto a la pyme, lo más importante es tener el seguro, tener el seguro de ART para cubrir cualquier problema que le puede traer, que si llega a tener un accidente y lo tiene en negro, es como que, No. o sea, pierde la empresa, en una Tal forma de cual. decirlo así. Es esencial. Después hay otros seguros que las pymes tendrían que tener, pero yo creo que el seguro lo ven como un gasto. Ese es el problema, que lo ven como que el seguro es un gasto, entonces integral de comercio lo tengo, pero no sé, después si tengo autos tengo que tener los seguros. Yo me he encontrado en casos de accidentes de tránsito de logísticas internacionales, una empresa de Catamarca, que no tenía el seguro al día. O sea, mueve camiones que valen millones de pesos y no tenían el seguro al día. Ese día, no sé, no tenían liquidez, no sé qué, no lo pagaron. Y vino el camino a Catamarca, chocó con uno y no tenía el seguro. Vos no puedes creer, porque hacen viajes internacionales. La otra vez estaban haciendo una publicidad de litio, que se dedicaban al litio y no habían pagado el seguro. O sea, porque para mí lo ven como un gasto, y no es un gasto, porque si vos, ese camión, fue un choque, pero si ese camión se hubiera llevado a una persona por delante, la hubiera matado, eso ya hubiera Y eso sido, es claro, eso es la responsabilidad civil, Paulita, claro, claro. Es el por eso. mínimo seguro que tenés que tener, no digamos contra todo riesgo. Contra Pero tercero, las mínimamente contra empresas terceros. no es solamente el RT, es también el seguro de vida No, obligatorio. ¿Entendés? O no, sea, pero yo te estoy hablando que hay muchas empresas mm, que son internacionales que sí, se dedican a transporte y no tienen el seguro al día. no, El yo estoy seguro en el tema, del claro, vehículo, anterior, decís vos, claro. ¿el seguro del vehículo o el seguro de la RT? No, yo estaba Paulita. hablando en el caso, me cambié de tema, estaba hablando del caso de que si yo tengo una empresa de transporte y tengo vehículos y no tengo el seguro Ah, sí, pago, obvio. claro, puede Es que pasar además, y si vos tenés un siniestro, la compañía de seguro, si no tenés el te va a seguro al pagar. día, claro, no te reconoce el Claro, daño. Por supuesto que tal no. cual. Claro, Pero no claro. miren que no es el primer caso, o sea, este año me ha pasado de empresas de transportes, empresas, que la gente tiene dinero, se nota que son empresas importantes, que no tienen el seguro al día de los autos que Claro, maneja la empresa. Eso es preocupante, porque o sea, Sí, claro. vos tenés una empresa que se dedica a transporte, que aparte lo tenés que tener asegurado como comercial, sale más caro asegurado como comercial, y no lo tenés al día, es gravísimo, porque si vos te Claro. dedicás a eso, no, pues se te puede pasar, no es un débito no. automático que no se me que no se me debitó. La verdad que me parece a mí que eso es grave, porque son empresas
empresas de Corrientes, empresas de Catamarca que se dedican a eso, que tendrían que tener el seguro al día. Así que bueno, más o menos es eso. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, algo. Las alícuotas de RT siguen siendo bajas, como suelen ser, digamos, no es algo inaccesible, ¿no? Eso es así, digamos. Lo que es alícuota de ¿Cómo? RT. La alícuota de la RT sigue siendo Sí, alícuotas sí, eso bajas. Bueno, no se modificó. Lo que es un caos judicialmente. Y es de los juicios laborales que ingresan, la mayor cantidad son de RT. La mayor cantidad. ¿Por qué? Porque la RT no quiere pagar en una instancia administrativa. No quiere pagar, va a juicio, espera, ya sabemos qué hace con el dinero, especulación, espera, y después, bueno, y después, de acuerdo a qué tribunal le toque, le va a ir mejor o peor. Mm, claro. Sí, Van hasta la última instancia para no pagar. sí. Buenísimo, muy claro, Paula, aparte de lo bueno que tiraste sobre el tema laboral, que es algo muy vigente actualmente, incluyendo lo Sí. que está diciendo el gobierno, que van a empezar con la reforma laboral ahora, no sabemos si será verdad o no, pero suponiendo que sea así, veremos para dónde Mm. sigue este tema, ¿no? Sí, igual ya hay Pero, una reforma sí, laboral sí, sí, no, pero, incierta. pero por Hay ahí alguna con... otra nueva que, bueno, que puedan hacer, que es lo que están diciendo, para las pymes y qué sé yo, veremos si Mm. realmente lo hacen y esperemos que no sea, digamos, que sea Sí, la más lógica, nunca la más pensar. lógica, La reforma que la mejor tendrían que lógica hacer posible. es Sí. dejar de estrangular a las pequeñas empresas con muchos impuestos. Total, eso de reforma laboral y Tendrían que impositiva viene hacer. ahora, justamente, laboral y impositiva. Son las dos cosas que quieren encauzar ahora, veremos si lo Y otra hacen. cosa que les quiero, que no tiene nada que ver con esto, me he encontrado con gente, algunos clientes que me consultan, que desconocen que en Ciudad de Buenos Aires tienen que pagar ingresos brutos, por ejemplo. Y sabés cómo está la HIP, ¿no? Sí, Ahí sí, lo que pasa es que esperar los profesionales están exentos. agazapados. Los profesionales están exentos de ingresos brutos, porque No, tienen que los tener carrera profesionales universitaria, sí, pero el pero no te resto estoy tienen que hablando pagar, de sí. profesionales. No, no, sí, no saben, sí, no saben. Hay mucha gente que no Están sabe. agazapados. Después se entera cuando llegan a algún juicio o No, los no, se agentes enteran cuando fiscales. tienen la cuenta embargada, porque Sí, uno me también. preguntó por eso. Sí, sí. Sí, sí, o cuando los Bueno, agentes fiscales se comunican y ahí dicen, ah, tengo un juicio, ¿de dónde salió el juicio este? Inmobiliario, ingresos brutos, los dos sí. que más cobran son esos dos. Muchas Mm. gracias, Pau, muy No, clara la por favor. información y actualizada. Pauli, Pasamos yo te al quería hacer sector, una pregunta. sí, sí, Una Cari, nota, Cari, sí, Paula, respecto de los monotributistas que pueden tener tres monotributistas trabajando, puede ser que Sí, no es sí, bajo los relación de colaboradores. dependencia, dos colaboradores. Tienen que también tener ART. Sí, sí hay un régimen ¿Los registran? especial impositivo que dice qué tipo tiene que tener una cobertura, es especial, y que hace poquito se reguló. Sí, tienen un régimen de obra social Hay que registrarlos y también es con pago de ART y obra sí, social. O no sé, no sea, me acuerdo si es exactamente ART, pero es un régimen especial que no está todavía regulado eso, pero sí me acuerdo que tenían que tener obra social y creo que pagar algo tipo obra social, sí. y hay que registrarlo, digamos, el Tiene una empleador que registración tiene. especial. Después Ok. porque la otra vez lo tuve que también hablar, tienen una registración Sí. especial con respecto a la RT y con respecto como que está unificado todo. Ah, Eh, mira. y faltaba, cuando yo lo había leído, faltaba reglamentar justamente lo que me estás preguntando vos. Sí, es muy nuevo, ok, buenísimo. Bueno, perdón. Gracias. buenísimo. Bueno, ahora pasamos al sector seguros con Karina, justamente, Karina Vichera, ella es propietaria de. Inmuebles. Perdón, Inmueble, perdón, me quedé con seguros con Paula. Mil disculpas. Karina de No, Vichela, que es especialista en el sector inmobiliario, porque ella es propietaria de Vichela Propiedades, que se dedica justamente a la venta y alquiler de propiedades en Cava y en provincia de Buenos Aires. Bueno, te vamos a hacer ujú. unas preguntas. Karina, bienvenida primero, gracias por sumarte. A Y ahora ustedes, vamos, gracias a ustedes. buenísimo, y ahora vamos a algunas preguntitas. Respecto al tema de incertidumbre económica y altas tasas de interés, que en este caso bueno, le pega finalmente justamente a la pyme, y por ahí las pymes, viste, que tienen galpones industriales o que necesitan un galpón industrial o un depósito o simplemente la oficina,
siempre tienen la duda de si conviene alquilar o comprar un inmueble para producir, ¿viste? O por ahí tienen que vender para tener el capital de trabajo, tenés que vender un activo. Vos, siendo mantenedora pública y contadora, ¿cuál consideras que es la decisión inmobiliaria para una pyme argentina, la más estratégica que puede hacer? La decisión es, o sea, inmovilizar capital, comprando la propiedad para operar el tema de producción de la pyme, o mantener liquidez mediante el alquiler. ¿Y qué indicadores crees que financieros y del mercado pueden evaluar antes de tomar esa decisión? Bien, bien. Bueno, para poder comprar un inmueble tienen que tener liquidez. El indicador principal es la liquidez. Tenemos que analizar que el capital de trabajo, digamos, con los activos corrientes, puedan cancelar los pasivos corrientes. Tienen que tener un flujo de fondo que les genere caja. No solamente liquidez, sino el análisis del flujo de fondos, el cash flow. Y generar resultados positivos. Si todo eso no se da, para mí, yo no recomiendo comprar un inmueble. Solamente recomiendo la compra de inmuebles cuando hay exceso de liquidez, generación de resultados. Cuando se dan estas tres cosas puntuales: la liquidez, flujo de fondos positivo y regeneración de resultados. A ver, si tiene la empresa un problema de liquidez, no puede comprar un inmueble. Entiendo que es una decisión estratégica importante, pero para mí la prioridad es la liquidez, no me cabe ninguna duda. Ahora, al que le sobra, que tiene mucho exceso, hay muchas empresas que generan resultados constantes y es una muy buena alternativa invertir en ladrillo. Hoy hay muchísimas oportunidades, desde la inmobiliaria lo vivimos, hay muchísimo stock, mucho inmueble en venta, los precios se estiman que están bajos, que tienden a subir, y hay zonas como el microcentro, por ejemplo, donde están bajísimos. Ahora se lanzó un programa en estos días recientes donde se va a dar incentivos a todas las empresas relacionadas con inteligencia artificial para la compra de inmuebles, incentivos impositivos. Y bueno, además de este tipo de oportunidades por zonas, hay también necesidad de depósitos, necesidad de galpones, de locales, pero el que puede acceder es el que tiene, lo que decía yo principalmente, el principal indicador es el grado de liquidez y resultados positivos recurrentes. Ahora, también se puede dar la oportunidad por tasa. En algunos momentos, ahora no, encima en este momento están las tasas muy altas, entonces por eso es que también se prioriza tanto el tema de la liquidez. Pero si hay oportunidad por tasa y la empresa genera fondos, es una muy buena alternativa dejar de alquilar para tener el bien propio. Porque, por supuesto, los riesgos de alquilar es que puede ser que el propietario te aumente el alquiler, que no te quiera seguir alquilando. Trasladar la industria a otro lugar tiene un costo altísimo. Es una decisión estratégica, pero para mí, como vuelvo a repetirlo, para que quede clarísimo, la empresa para inmovilizar, porque el bien inmueble es justamente es un activo ilíquido. Entonces, cuando uno compra un inmueble, si tiene después problema de liquidez, no se puede vender rápido. Para venderlo rápido tenés que bajar el valor. Entonces, perdés mucho dinero. Por eso es estratégico. Hay que analizarlo teniendo en cuenta estos factores, estos indicadores claves para mí. No sé si más o Sí, menos es mi clarísimo. opinión, no Cari, sé. que justamente me quedé pensando en la parte que dijiste de excesión impositiva que viene ahora, esta Sí, nueva ley sí. 6.508 y el decreto 138/2022 de acaba de AGIP. Por ahí me quedé pensando porque justo Pablo había preguntado el tema de estar exento de ingresos brutos y justo esta exención. ¿Querés comentar Es verdad. específicamente para qué actividades es? Porque no es para todas. ¿Para qué actividades es la exención de ingresos No, brutos? no, no, En Cava. exactamente, sí. Sí, ingresos brutos leí que va a estar la extensión y creo que algo más hay, no es lo Pero es para, más tengo que te entendido, a ver si no alcanza. entendí mal yo, es para inmobiliarios, o sea, para desarrollos inmobiliarios comerciales, puede ser, para eso es, ¿no?
Claro, en realidad es la actividad lo que Ah, está beneficiado, la actividad que se instala en el microcentro, pero bueno, todo esto también genera más movimiento y que levante el precio de los inmuebles. Entonces uno hoy compra barato y cuando uno también compra un inmueble no tiene que pensar solamente el uso que le da o la posibilidad de alquilarlo, sino el tema de cuánto va a valer en el futuro, la revaluación que puede tener, ¿no? Eh, a mí me parece que hoy el microcentro es una gran oportunidad. claro, eso es un 100% de beneficio de exención en Cava, en ingresos brutos, pero para ciertas actividades que se instalen en Cava, Claro, de inteligencia artificial, yo por lo sobre que todo leí. eso. No, la verdad es que no me Claro, metí mucho más, no tuve está tiempo, bien. pero estaba basado todo en lo que era relacionado con inteligencia artificial. Buenísimo, buenísimo, Pero bien. Sí, ese sí, tipo de había actividades exactamente es es lo específico, pero útil. está bueno, por lo menos para alguna actividad que lo puedan aprovechar. Y sí, qué sé yo, vamos a ver. De- Así Después, que, otro bueno, tema que no es menor, digo, relacionado con este tema que veníamos hablando del acceso al crédito, ¿no? Que es un obstáculo que sabemos que no es sencillo, o sea, siempre es un obstáculo que existe, pero a veces mejores tasas, a veces peores tasas, y que la pyme siempre necesita financiación bancaria. Entonces, ¿cuáles son las garantías para pedir un préstamo, obviamente, de producción o productivo? Es justamente los bienes, los activos inmobiliarios que tengan, ¿no? Que es la garantía. ¿Y cómo y debería, perdón, relacionado con eso te quiero preguntar, cuál sería la forma correcta de evaluar una propiedad industrial o comercial o rural en un mercado tan volátil como el argentino para que los bancos acepten ese inmueble como garantía de la mayor valor posible, obviamente? ¿Y qué requisitos o errores de título que vos ves habitualmente o los más frecuentes provocan que se frustre o que no se dé el uso de propiedades como garantía de crédito PYME? bien, a ver. Los bancos, cuando analizan un balance de una sociedad, miran que haya inmuebles en bienes de uso en el balance, ¿no? Que existan inmuebles. Eso es algo muy importante para que el banco dé capital de trabajo a la empresa. Pasa muchas veces que los activos, con el tema de la inflación y los cambios de valor, quedan subvaluados. Entonces, es muy importante el revalúo técnico. El revalúo técnico se le pide a un matillero matriculado o lo puedes pedir en el Banco Ciudad o en el Tribunal de las Tasaciones Nacionales. Eh, el revalúo técnico se hace de acuerdo a las normativas, según las resoluciones técnicas, y bueno, va a aumentar el patrimonio neto, lo que hace que el índice de endeudamiento mejore, a nivel patrimonial, solvencia patrimonial, mejora la situación de la empresa y le permite acceder a crédito. Sin embargo, estos bienes para capital de trabajo, cuando el banco hace el análisis para otorgar una línea de capital de trabajo, estos bienes inmuebles no los hipoteca, solamente mira, constata que figuren en el balance. Después, por otro lado, el banco suele pedir a los accionistas la manifestación de bienes o la declaración jurada de bienes personales. Y verifica también que tenga bienes inmuebles el accionista. Tampoco los hipoteca, solamente le pide una fianza. Con mostrar que están los inmuebles para el banco, cuando la empresa va a pedir una línea de capital de trabajo, con mostrar que están es suficiente. Ahora, si la empresa quiere acceder a líneas de largo plazo, préstamos hipotecarios, todo lo que es largo plazo del banco por lo general lo da contra garantía hipotecaria. Lo que es capital de trabajo es una línea de corto plazo que no afecta el bien, como les decía antes, con una hipoteca. Pero si hay, por ejemplo, si llega a salir alguna línea de crédito con tasa buena para largo plazo, sí, ahí se hipoteca un bien y ese bien que se da en garantía al banco tiene que tener bien el título de propiedad, o sea, estar a nombre de los reales titulares de dominio. No tiene que estar en sucesión, o sea, si no, tiene que estar resuelto el tema de la declaratoria de herederos, hacerse la sucesión, tiene que tener bien los planos actualizados. Trámite de cédula parcelaria con un agrimensor para el tema de la actualización de los planos lleva tiempo. Entonces, lo ideal es
antes de pedir el crédito, hacer ese trámite, porque cuando el banco aprueba un crédito es por determinado plazo. Entonces, si se te demora porque está mal la documentación legal, capaz pasa un mes, 2 meses y ya el banco no tiene más la liquidez para prestar. Entonces, lo ideal es cuando vas a pedir a abrir una carpeta, tener todo esto bien ya estudiado. El estudio previo del título, los antecedentes, ¿no? Bueno, que no tenga embargos, que no tenga inhibiciones, el propietario. Después, los inmuebles que son industriales tienen que tener habilitación municipal acorde. No haber problemas con los vecinos por los ruidos. Básicamente, bueno, son los problemas que pueden llegar a presentarse. Pero eso es para el caso de que se tome como garantía hipotecaria el inmueble. En el caso anterior, cuando yo decía línea de capital de trabajo, no es necesario todo este estudio porque el banco no pide, nada más verifica que esté el inmueble en el balance y en la manifestación de bienes que figure como inmueble de los socios los bienes personales del socio. Te hago una pregunta, Cari, Solamente relacionado, perdón, ahí me quedé con el tema de esto de industrial. Cuando vos, si tengo un inmueble industrial, quiero poner una garantía, cuando necesitas la garantía que digamos, estás por hipotecar el inmueble para el préstamo, sirve una, viste que pasa mucho acá en Matanza, las industrias que tienen habilitación en trámite municipal, o sea, no la tienen la provisoria, es muy difícil que por ahí consigan la definitiva, habilitación definitiva de la municipalidad para la industria. Sirve la cuando es habilitación. provisoria, sería, que es la provisoria, que no tiene la definitiva. Es muy difícil que consiga la definitiva, es muy difícil conseguir acá la definitiva. Entonces, por ahí le sirve la provisoria, en ese caso, la habilitación provisoria de la municipalidad. Y habría que verlo, digamos, el banco es el que decide. En realidad, el escribano, lo más importante que pide es el informe de dominio, de inhibición, tema municipal es como ya hilar más finito, ¿viste? Eh, yo lo pondría ya como un requisito más hacia el final. Debería estar en orden, pero bueno, capaz se puede pasar. Claro, sobre todo Eh, cuando son una industria que no están en un parque industrial, ¿viste? Que están en la Matanza y por ahí están cerca de casas, porque quedó así, y les claro, dieron la habilitación provisoria y quedó así claro, eternamente, ¿viste? Provisoria. sí, sí, las habilitaciones municipales son Es un difíciles, tema, sí. por eso. Eh, yo Pero sí. no lo veo como un requisito indispensable para que no se liquide, no me pasó. Bien. Pero Bueno, mejor, capaz que no lo toman como algo tan importante y pueden otorgar un no, préstamo igual. sí, 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 Excelente. sí. En realidad es lo ideal que eso esté en orden, pero bueno, no es un requisito sine qua non. Sí, el tema de los embargos, de las Bien, inhibiciones, de la declaratoria de herederos y de los planos también, ¿no? De la cédula parcelaria. Eso sí, es bien, requisito que el escribano no puede firmar. Eso estoy perfecto. segura. Pero Bien. bueno, Y por no último, sé. te quería preguntar también relacionado con el mobiliario. Los dueños de pymes muchas veces les pasa que dicen, bueno, quiero diversificar el riesgo y invertir su ganancia en bienes raíces. Y bueno, considerando el contexto actual en este momento, octubre de 2025 en Argentina, ¿cuál es el segmento del mercado inmobiliario, ya sea oficina, local comercial, industrial, vivienda de renta, que presenta la mejor relación riesgo-rentabilidad para un inversor que viene de su pyme? ¿Y qué implicancias impositivas o fiscales tiene cada una de las operaciones de inversión, las opciones de inversión que vos recomiendes? A ver, todo depende de la actividad de la empresa, porque a veces de repente hay un bien que es estratégico, contar con ese bien y puede cambiar mucho la realidad. Después, en términos generales, hoy notamos que hay mucha demanda, como les dije al principio, de galpones, depósitos, naves industriales con tecnología. Conozco empresarios que están construyendo eh, y tienen ya terminadas las naves y tienen el 95% de ocupación y constantemente están construyendo más para alquilar. Eh, Después, bueno, primero, no me cabe duda, depósitos y naves industriales hoy es el boom para invertir. Siempre como prioridad es encontrar esa oportunidad donde de la nada uno crea zonas como, bueno, por ejemplo, cuando pasó los terrenos de Nordelta, que no había nada y se hizo una inversión, era un tiene que me está sonando el teléfono. Se hizo una inversión que, bueno, fue
increíble, ¿no? Siempre la oportunidad en transformar cosas, por ejemplo, otro cliente que conocí que compró campos que estaban habilitados como campos y logró cambiar la habilitación a industria, construyó naves industriales y hizo un parque industrial. Esas son las mejores oportunidades, obviamente que tenés que tener el dinero, ¿no? Después, otro cliente que compra viviendas en lugares estratégicos, comerciales, avenidas de movimiento y los transforma en comercio. Tenés que hacer un trabajo para transformar algo así, ¿no? Que tenés que ponerte de acuerdo con todos los copropietarios, reglamento de copropiedad, todo, pero bueno, eso para mí es cuando uno de la nada transforma esa oportunidad en un negocio. Después, bueno, las naves industriales. Después yo creo que los locales. Si bien dicen que hoy hay mucho e-commerce, igual los locales ubicados en zonas estratégicas, avenidas con movimiento, para la gastronomía, muchísimo, muy, muy rentable, muy aconsejable. Bueno, las viviendas, invertir en vivienda por último es un clásico típico. Sigue habiendo siempre necesidad habitacional y bueno, todo se alquila. Si uno quiere comprar para tener una renta, yo lo pondría como último la vivienda. Si bien la vivienda son importes más chicos y podés diversificar, que también es importante diversificar en las inversiones, pero bueno, hoy lo veo como te digo, como les decía al principio, ¿no? De tema oportunidades. Más que nada pensando también después en revaluar, en cuando uno compra un valor más bajo y después podés vender a un valor más alto. Y la tierra siempre es tierras para construir, construcción en pozo. Hoy en día el valor para construir de metro cuadrado está alto. Hoy la foto no da la mejor foto para la empresa constructora, pero sigue siendo igual una buena oportunidad para hacer diferente. Bien, pues te iba a comentar el caso de una pyme que tiene un local en la calle Warnes, mayorista, viste, de repuestos de autos, y que justamente mantiene el local ahí y ahora como depósito, creo que alquiló, no sé si no creo que haya comprado, pero hay un parque industrial que está en 24, creo que sí, 24 y 25 le llamo yo o algo así. Es que hay acceso este, creo que acceso este y ruta 24. Es un parque industrial relativamente nuevo, casi se llama Moreno, pero la gente que por ahí va a trabajar para ahí iba a Warnes y ahora por él tener que ir de Palomar a Warnes lleva 1 hora y media. De Palomar a Moreno llega 15 minutos. Entonces prefieren eso, en vez de tener que ir a Capital y Claro, todo, ¿viste? O sea, hasta les cambia la calidad claro, de vida de no tener que viajar tanto, ¿viste? claro, Y claro, claro. ir Sí, al revés del tráfico también. claro, son decisiones estratégicas, claves, sí, 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 Exacto. sí, totalmente. Sí, Es sí, por eso así. yo al principio decía, depende de cada empresa, ¿viste? De la necesidad, ¿no? También. Pero Totalmente. bueno, en términos generales yo decía. Y después, bueno, a nivel impositivo, están el impuesto al sello, para las empresas el impuesto, por ejemplo, es distinto también, ¿no? Cuando la compra-venta es a nombre de una sociedad, el impuesto a las ganancias, el escribano lo retiene y después se compensa con la liquidación del impuesto a las ganancias. Pero sí o sí tiene que retener el 3% el escribano. Eh, y después también hay una gran diferencia entre lo que es comprar un inmueble en forma directa a una sociedad que comprar cuando una sociedad tiene un solo inmueble y uno compra las acciones de la sociedad. Ahí también es como una forma de comprar el inmueble a través de la compra de las acciones, cuando es el único inmueble, ¿no? Y ahí tenés una diferencia de gastos grande, porque es menos lo que se paga por la compra de las acciones que por la compra de un inmueble. A nivel impositivo y a nivel honorario, de escribanía, todo. Si bien hay que hacer, supuestamente si uno hace las cosas bien, el due diligence de lo que implica comprar una empresa, las acciones de una empresa, pero en principio saldría mucho más económico comprar acciones de una empresa que comprar directamente a la empresa. No sé si me expliqué, capaz Sí, es un sí, poco ahí. clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Muy buen dato ese. No lo conocía. Muy A bueno, muy nivel bueno. impositivo, ¿no? A nivel Sí, 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 impositivo sí. hablando. Sí, sí, perfecto. Impositivo y gasto. Mira, sí. Totalmente. Muy clara tu exposición, Cari, la verdad que muy claro porque fuiste muy concreta en la respuesta y eso ayuda un montón. Si se van sumando las chicas, bueno, continuamos siguiendo
Tenemos un problema técnico, pero seguimos. Siguiendo con el tema del personal, digamos que es clave para retenerlo en la pyme de servicios, hay que identificar el 20% del personal que genera el 80% del valor estratégico o conocimiento de la pyme de servicios. Entonces hay que generar planes de retención individualizados que justamente sean mentoreo, el tema de compensación variable, otras cuestiones, los famosos vales de comida, que bueno, por ahí se usan, por ahí no tanto, capacitación, indumentaria, es reconocerle a los empleados elementos de trabajo que ellos tienen que usar para trabajar justamente para la pyme y que valoran mucho si la pyme se le puede reconocer y no tengan que salir del bolsillo del empleado, sobre todo eso, indumentaria, capacitación. También otra cosa, los gastos de conectividad, cuando trabajan en forma remota, que les paguen los gastos de conectividad o equipamiento para el home office, o que se los reintegren a los gastos. Y después también está el famoso tema de, bueno, por ahí, cómo bajo la carga impositiva o la carga laboral en la pyme de servicios, tercerizando. O sea, si bien vamos a tener empleados en relación de dependencia, tercerizar una parte de lo que es tareas específicas puntuales o algún proyecto puntual, tercerizo ese proyecto para que justamente esa empresa que uno contrata tercerizada realice ese proyecto nada más. Y siguen trabajando el resto de los empleados en la pyme en forma habitual, los empleados que están en relación de dependencia todo el tiempo. Después, otra cuestión que se puede mejorar también en la pyme de servicios es relacionado con los clientes, la integración de la gestión de relaciones con los clientes, el famoso CRM, y también con la automatización de los procesos, el famoso RPA, lo que es guía también ahí, ¿no? Sobre todo lo que es puntos de contacto y la gestión del servicio. Entonces, ¿el objetivo cuál sería en ese caso? Es reducir el tiempo no productivo por servicio. Automatizando las tareas repetitivas, podemos, por ejemplo, crear presupuestos, generando documentación, crear presupuestos en forma automática, sobre todo con herramientas de IA, contratos, facturación, integrando con ARCA, con AFIP, seguimiento de recordatorio de pago, follow-up de tickets de soporte, asignar tareas de equipo, ingresar datos, como por ejemplo eliminar lo que es carga manual de datos entre sistemas, todo eso hacerlo automatizado. ¿Sí? Y otra cuestión que también ayuda es, por ejemplo, para mejorar la calidad, es este tema de la automatización, y eso también impacta en lo que es la fidelización y la capacidad de escalar en el negocio, porque al automatizar un proceso podemos dedicarnos a cuestiones más estratégicas y no estar en el operativo del día a día, que es uno de los mayores desafíos de las pymes y de los dueños pymes, ¿no? Por otro lado, bueno, yendo ya a lo que es oportunidades de exportación de servicios, que suele pasar mucho en las pymes de servicios, si bien prestan servicios en el ámbito local, hoy por hoy, sobre todo las pymes tecnológicas, pueden prestar servicios al exterior, y en ese caso, al prestar servicios al exterior, pueden, por ejemplo, obviamente cobrar en otra divisa, cumpliendo obviamente lo que pide también en la normativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las pymes que exportan, están obligadas a liquidar las divisas que vienen de sus servicios cuando cobran en el exterior. Tienen que liquidarlas en el mercado único y libre de cambios, que sería acá en Argentina. Tienen 5 días hábiles y obviamente le tienen que liquidar esos dólares o moneda extranjera a la cotización oficial del Banco Central, tipo de cambio mayorista. Ahora bien, eso puede ocurrir, muchas veces pasa, que como el dólar oficial es menor que el dólar por ahí del mercado, se pierde un poco el valor adquisitivo de ese dinero y producen una reducción de rentabilidad y uno dice, bueno, pero conviene o no conviene exportar y analiza por ese lado. Bueno, ahí hay que ver, porque a veces lo que conviene en ese caso, para justamente evitar la pérdida de valor, es dejar el dinero en cuentas en el exterior. También se puede hacer eso y no liquidar todo. Otra cuestión que influye también con el tema de exportación es, si bien la exportación no paga IVA, no genera IVA, no tiene que pagar IVA por exportar, sí tienen que pagar impuestos a las ganancias y cargas sociales, obviamente, ¿no? Y en general, ingresos brutos está, o sea, en ingresos brutos, en la mayoría de las provincias argentinas está exento el tema de exportación de servicios, pero hay algunas provincias, pocas, que graban ingresos brutos a las exportaciones de servicios. En ese caso, tendrán que pagar, obviamente. Y para ir terminando, justamente relacionado con este tema de cobranza internacional, las cuentas de cobranza en el exterior se las puede pedir la pyme al banco local, les pide que le haga una apertura de cuenta en el exterior, usada solamente para cobrar las exportaciones. Eso sí se puede hacer, ¿sí? Permite tener el dinero afuera y no tienen que liquidar el dinero en el país. También hay plataformas de pago globales como Payoneer o PayPal también, que pueden usarse para lo que es
recibir pagos del exterior sin ingresar dinero al país. Y por último, ya terminando, sería el tema de precios y de costos y cobranzas, ¿no? El tema de precios, muchas veces la pyme hoy por hoy de servicio dice, bueno, ¿cómo fijo el precio? Que un poco lo hablaba Adriana también con las pymes industriales. Si bien siempre el precio en el fondo lo termina definiendo el mercado, ¿cómo hace la pyme para empezar a fijar el precio? Bueno, tiene que tener en cuenta, obviamente, el contexto inflacionario que tenemos hoy por hoy, la prudencia, digamos, de tener, bueno, cómo manejo el margen de esos costos que van subiendo por la inflación y cómo hago para gestionar el margen sin subir mucho el precio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, bueno, primero tener los costos, los valores de los costos bien claros a hoy, no costo histórico hace 3 meses, que eso es histórico, es a hoy. ¿Cuánto es mi costo hoy, incluyendo el costo de los salarios, sobre todo el de salarios, y cuánto también vale, cuál es el precio de mi competencia, ¿sí? Está bien, eso es lo que solemos hacer, mínimamente eso. Pero a su vez, tenemos que tener en cuenta que como pyme, buscando diferenciarnos, tenemos que valorar nuestro servicio o nuestro precio en función del valor percibido y del costo de reposición. Por ahí el cliente valora mucho nuestro servicio y podemos subir un poquito el precio teniendo en cuenta el valor percibido por el cliente. Eso hay que tener en cuenta también. Y bueno, después, con respecto a las herramientas de financiación que pueden tener las pymes hoy por hoy, si bien hay que tratar de no tener mucha demora en la cobranza, siempre tiene que ser máximo 30 días de demora en la cobranza, porque si no, la pyme entra en riesgo de no poder pagar sus costos fijos. Eso por el lado del plan de cobranza, o sea, no tolerar más de 30 días de demora en la cobranza. También puede tener en cuenta cuestiones de forma de financiarse, por ejemplo, dar descuento por pronto pago, o lanzar, por ejemplo, preventas de ciertos productos a un precio menor y después subir el precio cuando ya terminó la preventa. También puede acceder a lo que es factoring, que es una forma de financiarse, el factoring, el descuento de cheques, que lo mencionaba Adriana también, la factura de crédito electrónica, que se descuenta en el mercado de valores, y bueno, las famosas líneas de capital de trabajo, que un poco mencionaba Karina también, ¿no? Y bueno, para terminar, digamos, lo importante, básicamente en la pyme de servicios que no puede tener una muestra de su producto para mostrarle al potencial cliente, es tener buenas recomendaciones de los clientes. Es decir, bueno, presté un servicio a un cliente, que ese cliente nos recomiende justamente y pueda dejar buenas referencias en las redes o en diferentes lugares donde se haya prestado el servicio, como para que quede expuesto eso, donde se muestre que realmente esa pyme quedó conforme o ese cliente de la pyme quedó conforme, y eso le permite a la pyme mostrarse mejor parada, digamos, frente a potenciales clientes futuros. Eso es todo. Bueno, para cerrar este ciclo de charlas FEM, terminamos un poquito pasado de tiempo, pero la idea es poder abarcar las 4 temáticas que nos ocupan en el día de hoy, considerando que estamos en octubre de 2025. Muchas gracias a todos por acompañarnos y podrán ver esta grabación en YouTube a partir de la semana que viene. Gracias.